Hemos estado hablando sobre la necesidad de cambiar. Hay cambios que Dios quiere traer a nuestras vidas, pero algo que tenemos que tener muy claro, y lo quiero reafirmar el día de hoy, es que el día que tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ese día Dios perdonó nuestros pecados, Dios nos dio vida eterna y Él nunca nos pidió que cambiáramos. Es decir, nos aceptó como somos. Él te conoce y Él te ama, y la palabra de Dios dice que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque es importante entender que a veces incluso nosotros, el evangelio y los pastores, a veces hablamos como que tienes que cambiar, como que es necesario que cambies para ser salvo. No, tú eres salvo por la fe en Jesús, por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? O sea, Dios ya te ha perdonado, tienes vida eterna, eres su hijo, Él te conoce y Él te ama. Pero también hablábamos que es parte de un genuino nuevo nacimiento el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Es parte de esa evidencia que tú eres ahora hijo de Dios, que hay cambios. Y hablábamos de que hay cambios que son radicales. El día que tú recibiste a Jesús y tú te das cuenta que Dios ha cambiado cosas radicalmente, hay cosas que han sido un proceso, pero hay áreas donde todavía todos los que estamos aquí estamos luchando, ¿verdad? Y son áreas que todavía Dios quiere seguir cambiando. Son áreas de debilidad, de pecado, incluso vicios, cosas que están ahí en tu vida arraigadas. Si hablábamos algunos puntos, por qué a veces nos cuesta tener estos cambios, porque la idea es aprender, ¿verdad? Pero el cambio que Dios quiere traer a tu vida no tiene que ver ya con lo que eres como hijo de Dios. De hecho, hablábamos de dos conceptos teológicos que existen en la doctrina cristiana. Uno de ellos es la justificación, es decir, Él te ha perdonado, Él ya te ha hecho hijo, y el otro es el proceso de la santificación, que quiere decir que Dios quiere transformar tu vida, no para ser salvo, porque ya lo eres por medio del sacrificio de Jesús. Y cuando entiendes esta verdad, tú puedes caminar de una manera diferente, porque la salvación no la ganas por buenas obras, no la ganas por hacer cosas buenas, pórtate bien, sino lo has ganado por medio del sacrificio de Cristo. Pero a veces hay cosas que están ahí arraigadas. Y hablábamos, uno de los puntos era porque ese hábito, ¿no? Ese carácter, ese pecado, lo has tenido arraigado por muchos años, ¿no? Por años, 30, 40, 50 años. Y en algún momento de tu vida, ¿verdad? Algún momento, una experiencia, un trauma, un abuso, eso quebró tu corazón, y entonces hay cosas que Dios quiere cambiar, pero está arraigado. Tú tienes que reconocer esas áreas, tu carácter a lo mejor tiene que ver con cosas que has aprendido, tiene que ver con cosas que en el camino de tu vida tú lo viste de otro y lo tomaste para ti, que no está bien, por supuesto. También no cambiamos porque a veces nos engañamos, ¿verdad? El diablo viene y te engaña y te hace creer que esa es tu identidad. Pero hablábamos de que tú eres hijo de Dios, y como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces tu identidad es hijo de Dios. No te define ese pecado siquiera, no te define esa debilidad, no te define ese carácter. Tú eres hijo de Dios, estás caminando, estás luchando, y la palabra de Dios nos enseña que Él es quien perdona nuestros pecados. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y si pecamos nos podemos acercar a Él con esa libertad de hijos e hijas que somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos nueva creación. También hablamos que a veces cuesta cambiar porque la realidad es que el pecado muchas veces es algo que trae satisfacción o recompensa. Nadie peca y dice no me gusta.
trae satisfacción, te protege a veces en la persona que aparenta ser, ¿no? Y dice, si dejo de ser así, entonces me van a ver la cara de tonto. Entonces, el pecado en sí mismo es un engaño. Como cuando la serpiente le dice a Eva, no es cierto, el día que comas del fruto no morirás, sino serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Era una mentira, pero la mujer vio que el fruto era bueno con sus ojos, que era agradable para comer y alcanzar sabiduría. Entonces, así es el pecado, te engaña y te hace creer que la satisfacción momentánea es el todo de lo que vas a hacer. Pero cuando ya has pecado, te sientes miserable. Y entonces, ese es un ciclo que vas caminando. De tal manera que nosotros tenemos que entender que esto es un proceso que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Ahora, ya entrando en el tema, un punto más por el cual nosotros a veces nos cuesta trabajo este cambio, y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y es porque hay una oposición espiritual. Satanás se opone, él es real, y muchas veces va a sembrar pensamientos negativos de condenación, de derrota, de frustración, para que tú los creas. Él es el padre de mentira. Entonces la batalla realmente está en tu mente. Es ahí donde Satanás va a plantar pensamientos, y él va a usar todo para que tú no avances en el propósito que Dios tiene. Pensamientos de, es que nunca vas a cambiar, es que aunque ya fuiste a tu Peniel, sigues siendo el mismo. Y él te condena, y él te acusa, y él te hace sentir mal, te hace sentir miserable. Y Satanás es así, porque él no te va a aventar a pecar. Es tu decisión y es tu voluntad. Pero si él siembra pensamientos, ¿verdad? Y los demonios van a sembrar pensamientos a nivel de nuestra mente. Y es lo que le pasó realmente aún a Jesús estando en esta tierra, cuando él fue tentado. Y aunque yo sé que todos sabemos o entendemos cuando él se es tentado que Satanás confrontó a Jesús, yo también quiero pensar que fue un pensamiento del enemigo, por supuesto de Satanás, donde le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y esa es la tentación, porque Satanás actúa de los dos lados. Pone la tentación, el pensamiento. No pasa nada, nadie se da cuenta, no lo van a ver, ¿qué tanto es tantito? Y Santiago dice que la tentación no es pecado, pero cuando tú concibes el pensamiento y cuando tú lo haces parte de ti, entonces pecas. Y a Jesús viene la tentación: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús vence la tentación con la palabra de Dios. Pero Satanás, cuando tú pecas, ahora te condena, te acusa, te hace sentir miserable. Entonces, vienen a tu mente, ¿verdad? Vienen a tus pensamientos: eres un fracasado, no vas a cambiar, si cambias se van a aprovechar de ti. Aprovecha ahora que eres joven para disfrutar la vida. Y son pensamientos que están ahí, y tú tienes que entender que ahí está la verdadera batalla, porque si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de actuar. Entonces, Dios quiere cambiarnos y Dios quiere que cambies. Pero el verdadero cambio, y ahora voy a iniciar con otros puntos que se necesita para hacer esos cambios en nuestra vida. Y el primer punto es: el verdadero cambio empieza con una nueva forma de pensar. El cambio empieza cuando cambian tus pensamientos. Eso dice la palabra. Efesios 4:23 dice: ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar.
tu mentalidad. Y quiero advertirte o quiero avisarte que voy a estar usando algunas versiones, ¿verdad? No la 60, ni siquiera la traducción viviente, para entender un poco mejor las citas que quiero mencionar, ¿no? Como la Dios habla hoy, como la de, bueno, otras versiones, ¿no? Dios habla hoy y la, no la del lenguaje actual, la del lenguaje actual, gracias. Voy a estar usando. Entonces, Dios desea que tú cambies tu manera de pensar, porque cambiando tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y la Biblia nos dice que debemos de ser renovados en nuestra mente. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 4, en el versículo 17 al versículo 19. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y quiero ser muy enfático en este punto. Cuando tú vienes a Cristo, tú y yo tenemos que reconocer que la manera de pensar del mundo o la manera de pensar que teníamos antes de conocer a Cristo en muchas cosas es totalmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. O sea, no hay intermedio. ¿Es blanco o negro? El mundo tiene una manera de pensar opuesta a lo que Dios dice en su palabra. Ahora tú y yo venimos a Cristo y nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. Por eso la Biblia dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Tu manera de pensar tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es una manera equivocada. Como cristiano no puedo hacerlo a medias. Tiene que cambiar mi manera de pensar. Por ejemplo, cómo debo de hablar, cómo debo de comportarme, cómo debo manejar el dinero, cómo debo tratar a mi familia, o cómo debo relacionarme con el sexo opuesto, cómo me debo relacionar con los demás. Todo esto tiene que cambiar, porque yo tengo una idea, yo tengo una forma de pensar y creo que esa es la correcta. Pero cuando vengo a Cristo, recuerda que mi manera de pensar me lleva a actuar. Entonces lo que tengo que cambiar es la manera de pensar. La palabra me lo enseña. De hecho, 1 Corintios 3:19 dice: porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Porque el hombre, creyéndose sabio, se hizo necio. Entonces, el mundo que no vive de acuerdo a los preceptos de Dios, opuesto a Dios, y que tú y yo venimos de ahí, tenemos que reconocer y venir a Dios y decirle: Señor, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si quieres tener cambios en tu vida significativos, lo primero que tiene que cambiar es tu manera de pensar. La Biblia lo dice: no te hagas al molde. Romanos 12: no te hagas al molde, no te amoldes a este mundo. Cambia tu manera de pensar, porque cambiando tu manera de pensar, no solo dice Romanos, cambiará tu manera de vivir, sino experimentarás la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si quieres transformarte, no puedes conformarte. No es un pensamiento. Si quieres transformarte, no puedes conformarte. Entonces, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora, punto número 2, el verdadero cambio exige aprender la verdad. Porque hay muchas mentiras en nuestro bagaje
de pensamientos, muchas maneras de ver la vida. De hecho, por eso a veces estamos luchando con áreas de pecado por las mentiras que creemos. Entonces tú tienes que conocer la verdad, no como un concepto, sino como una experiencia viva. Jesús dijo: conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad, ¿qué? Te hará libre. Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora Jesús, antes de morir, cuando está orando por sus discípulos en Juan 17:17, Él está orando y le dice al Padre: Señor, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús dijo en otra ocasión: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el secreto del cambio, iglesia, y esto es muy importante, el secreto del cambio personal no es la fuerza de voluntad, no es el esfuerzo propio, no es voy a luchar para cambiar, sino está en conocer la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora, ¿qué quiere decir, pastor? Es muy sencillo, pero al mismo tiempo yo oro para que hoy el Espíritu Santo abra tu corazón para entender esta verdad. Significa que lo que tú y yo tenemos que hacer es meditar, leer la palabra de Dios. Hay uno de los versículos que, entre otros, me encantan, Josué 1:9, cuando Dios dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, la ecuación, querida iglesia, es esta: el cambio viene cuando tú dejas que la verdad de la palabra de Dios permee tu mente y las mentiras sean quitadas. Puede ser algo, incluso dices: ¿cómo es posible? Pero es como la salvación. Yo no sé si tú alguna vez lo has pensado o alguien te lo ha dicho. O sea, así de fácil. O sea, yo solamente hago una oración y creo que Jesús es mi Señor y Salvador, y en ese momento Él me perdona mis pecados, tengo vida eterna y soy hijo de Dios. La respuesta es sí, así es. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Si crees y si confiesas. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, lo recibes por la fe cuando crees en Él. Ahora, una nueva manera de entender una revelación que ya está en la palabra es que tú, para cambiar, tienes que leer la palabra de Dios. La Biblia es como una espada de dos filos que transforma nuestros corazones. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. La palabra de Dios transforma tu vida. Y esto es muy importante porque, Señor, quiero cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Me estoy esforzando, me cuesta trabajo y lo único que tengo es condenación. Me siento mal, me siento miserable, no puedo avanzar, tengo el mismo mal carácter, tengo el mismo pecado, el mismo vicio. Y Dios dice: lo que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar y tomar la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Y cuando tú eres un cristiano que toma la Biblia y seriamente la lees y meditas en ella todos los días,
empieza a venir el cambio en tu vida. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que así sucede. Es más, no solamente hay cambio, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te guía, Dios te enseña, eres una persona victoriosa y caminas como hijo de Dios porque la palabra de Dios llena tu vida. El poder de la palabra de Dios. Esa espada que puede penetrar a lo más profundo y que puede hacerte ver tus intenciones y mostrarte lo bueno y lo malo. La palabra que cambia, dice la Escritura, el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. La Biblia, querida iglesia, no es un libro que leemos cada domingo o que venimos solo a leer unos cuantos versículos. La palabra de Dios tiene poder para cambiarte, transformarte y hacerte la persona que Dios quiere que seas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. En otras palabras, la meditación de su palabra te santifica, te cambia, te transforma, cambia tu manera de pensar, de ver la vida y en consecuencia tu manera de ser. Y eso sucede. Y yo no sé si tú lo experimentas o lo has experimentado, pero es real. A veces cuando yo digo, empieza a salir ese Ernesto feo, ¿verdad? Desesperado, de mal genio, y empiezo a tomar ciertas actitudes que son lo que soy. Y mi esposa, que me conoce perfectamente, me ve y me dice, amor, como que necesitas buscar más de Dios, porque es la verdad. Ahora, en estos días yo estaba oyendo una enseñanza que me bendijo tanto, y el pastor decía, cuando tú oras, hablas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Y eso me gustó. A veces solamente le pedimos a Dios y Señor, ayúdame, Señor, y chorro de peticiones. Pero quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Cuando oras, hablas con Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te está hablando a tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tú tienes que leer la palabra. Y cuando lees la palabra te limpia, la palabra te santifica, la palabra te transforma, la palabra llena tu vida de verdades que las mentiras del diablo se quitan. Mira lo que dice Efesios 4:14. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Creceremos en la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad, pastor? ¿Cuál es la verdad que va a cambiar tu vida, que va a renovar tu mente? De hecho, Jesús lo mencionaba cuando Él es tentado. Él reprende a Satanás con la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. No tuvo que hacer más. ¿Quieres vencer tentaciones? ¿Quieres vencer pecados? ¿Quieres vencer vicios? ¿Quieres ser diferente? La palabra de Dios tiene todo para que tú y yo podamos ser semejantes a Él. El problema está en que no leemos la palabra. Muchos ni tienen una Biblia propia. Y cuántas veces yo lo digo, ¿verdad? Con tristeza. Ni tu Biblia propia tienes. O sea, somos cristianos solo de, ¿cómo se llama cuando vas a la universidad y solo eres oyente, no? Porque no eres serio. Y ya te lo he platicado, cuando mi esposa estaba acabando la carrera universitaria en la universidad,
yo la acompañaba y entonces yo entraba de oyente, ¿no? Yo era oyente, solo oía, ¿no? No tenía obligación, no tenía que llevar un cuaderno, no tenía que hacer tareas, solo era oyente. Y oía las clases que le daban a mi esposa y ella era la responsable de hacer todo lo que te mencioné. Que luego yo le ayudaba, ¿verdad? Me aplicaba, escuchaba y le ayudaba a hacer tareas a mi esposa. Pero un cristiano no puede ser solo oyente. Un cristiano es un discípulo. Y un discípulo es alguien que toma la palabra, porque la palabra no es solamente, como te digo, el libro que abrimos cada domingo, no es como la misa que aquí toca hoy, no. Es lo que debo de tomar parte de mi vida. Y debo de leerla y debo de meditar en ella. Y lo más increíble es la ecuación que te estoy diciendo. ¿Cómo sucede? No lo sé, pero sucede. En la medida en que yo aprendo, medito y me meto en la palabra, mi vida es transformada. Porque la palabra tiene ese poder transformador en nosotros. Ahora recuerda que detrás de cada conducta autodestructiva o de pecado hay una mentira clavada en tu mente. Detrás de cada pecado hay una mentira que puede ser referente a tu persona o a tu pasado o alguna experiencia que te tiene atado o alguna mentira sobre otros o alguna mentira sobre Dios mismo, alguna mentira sobre tu presente o sobre tu futuro. Y son mentiras que están ahí, que definen quién eres y lo que piensas y lo que haces. Por eso la verdad te hará libre. Por eso la verdad transforma, y cuando viene la revelación que solo el Espíritu Santo trae a tu corazón, rompe esas mentiras. La verdad es transformadora, y entre más palabra de Dios hay en tu vida, más transformado serás. Si tu vida no está cambiando, es que no dedicas tiempo a meditar en la palabra de Dios. Por eso, iglesia, volvemos al punto que te decía las enseñanzas anteriores. Tú eres salvo por medio de la fe. Tu cambio no, Dios lo espera para ser salvo. Tú ya eres salvo, pero es un cambio consecuente de la salvación que has recibido. Y Dios conoce tus caídas, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce cuando pecas, los vicios que tienes, y Dios te ama. Dios te abraza si te acercas a Él. Si le pides perdón, Él te ama. Pero todo engaño, toda mentira, toda opresión, toda condenación no viene de Él, porque Él te conoce, Él te ha perdonado, Él te ha hecho libre de la condenación eterna. Entonces, ¿para qué cambio, pastor? Porque amo a Dios, porque su palabra se convierte en lumbrera a mi camino. David decía en el Salmo 19, ¿verdad? Cuando él dice tantas cosas, pero él dice: Señor, amo tu ley, es más dulce que la miel. Tu palabra es mi deleite, tu palabra cambia mi vida. Cuando tú amas la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú meditas en la palabra, cuando menos te das cuenta, hay cambios significativos en tu vida. Eres diferente, ves la vida diferente. La verdad no viene la mentira del mundo, la basura del mundo para quererte hacer creer diferente, porque sabes quién eres, sabes lo que eres y caminas como hijo de Dios con la dignidad que tienes de ser hijo de Dios. No tienes que aparentar nada, no tienes que agradar a nadie, no tienes que demostrar nada, porque todo lo tienes en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es la esperanza de gloria en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Quiero que puedas ver este video, dura 2 minutos. Y es un video que encontré, me acordé hace tiempo, lo vi. Y es real, es impactante lo que vas a ver, pero es importante entender lo que es cambiar y que la palabra de Dios cambie en nuestras vidas. Si lo pueden poner, de favor, producción. El efecto de la Biblia en el cerebro humano.
Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro para el Compromiso o Interacción con la Biblia, encontró evidencias científicas que prueban el increíble poder que la lectura de la Santa Biblia tiene sobre el ser humano. La organización de investigación analizó a 40.000 norteamericanos de entre 8 y 80 años. El objetivo principal era saber cómo las personas interactúan con las Sagradas Escrituras y el impacto que esto tiene en su comportamiento. Y descubrieron algo inesperado que terminó convirtiéndose en el punto principal de la investigación. Los datos revelaron que cuando se lee la Biblia solo una vez por semana, y eso podría ser en un culto en la iglesia cuando el pastor dice, abra su Biblia, tiene efectos casi insignificantes. Al leerla 2 veces por semana, el impacto sigue siendo el mismo. Al leerla 3 veces por semana, surge una pequeña mejoría. Sin embargo, el fascinante descubrimiento fue el siguiente. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana o más, los números cambian drásticamente. El sentimiento de soledad disminuye un 30%. Los problemas relacionados con la ira caen un 32%. Las amarguras en las relaciones, como en el matrimonio, con los hijos o amigos, disminuyen un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con la pornografía cae un 61%. Y con respecto a hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta un 200%. La práctica de formar discípulos se incrementa un 230%. Y sobre la capacidad de guardar la palabra de Dios en la mente, crece un 407%. Los investigadores concluyeron el estudio diciendo, juntos, esos datos aislados nos llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días por semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante. Y me sorprende cómo dice, ¿verdad? Si tú lees la Biblia domingo y una vez o hasta 2 veces, no hay cambio. Y yo pienso en Deuteronomio, en la ley, cuando Dios le está diciendo al pueblo vez tras vez, y a nosotros también, medita en mi palabra, lee mi palabra, escudriña mi palabra, porque la palabra tiene poder para cambiar tu vida. Y a veces estamos tocando puertas equivocadas o usando llaves equivocadas para tener cambios significativos en nuestras vidas. Los cambios vienen cuando tú meditas en este precioso libro. Cuando la palabra de Dios viene a tu corazón, cuando meditas en ella. De hecho, cuando tú lo dejas de hacer, te das cuenta que tu relación, tu comunión y tu vida empieza a ser como esa naturaleza antes de conocer a Cristo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar o para transformar o para renovar mi mente de las mentiras del diablo. Porque me hace entender lo que soy, lo que tengo, lo que vivo y como hijo de Dios puedo tener una vida victoriosa. No una vida de condenación, de acusación, de depresión, de tristeza, de falta de propósito. La palabra tiene todo eso y más. O sea, no es cualquier libro. Es la palabra de Dios, es la palabra que puede transformarnos. Por eso tenemos que amar la palabra. Y la Biblia tiene que ser tu Biblia, que tú lees, que tú meditas, que tomas tiempo todos los días para estudiar, para leer. Porque vamos al lugar equivocado. Y en la primera enseñanza de esta serie decía, a veces venimos a Dios y le decimos, Señor, cambia mi vida.
Esa es una oración totalmente fuera de enfoque y de lo que Dios va a hacer. O sea, en Cristo ya tienes todo. No le digas cambia mi vida, la responsabilidad está en ti, en mí, dar pasos. Y el último punto, no es el último, pero el último de hoy, el verdadero cambio, entonces ya vimos que es cambiar la mente. La verdad tiene que llenar tu mente, la verdad de la palabra, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. El verdadero cambio número 3 exige hacer limpieza en tu vida, porque cambio no es cambio hasta que no tomas acciones. Cambio no es deseo, cambio no son intenciones, cambio no son promesas, cambio no es ahora sí ya voy a cambiar, eso no es cambio. Esaú, hablábamos de él, ¿te acuerdas? Fue un hombre que perdió todo porque solo lloró y le gritaba a su papá, ayúdame, cuando no cambió, cuando tenía que cambiar. Entonces, si quieres hacer cambios, tienes que hacer limpieza en tu vida. Por ejemplo, si quieres hacer cambios con tu salud, ¿no? Y puede ser que no suene tan espiritual, pero ¿cuántos tenemos que hacer cambios con nuestra salud? Es tiempo de hacer limpieza, de sacar comida chatarra, ¿no? Dejar de comer tanto carbohidrato o azúcar. Algunos que estamos pasados de peso, tienes que hacer cambios, porque de otra manera tu salud merma. Tal vez tienes que cancelar algunos canales o suscripciones que no edifican tu vida. Son cambios, ¿no? Y tienes todos los canales, todas las suscripciones, te la pasas viendo series que no edifican, imágenes impuras, incorrectas, que te contaminan. O tienes que sacar ese televisor de tu cuarto, porque te está dañando. Porque es ahí donde está dañando lo que ves, y lo que ves es la basura que entra a tu mente. O la sacarla del cuarto o de la sala, no lo sé, donde tú sabes que ahí está haciendo daño. ¿Sabes que uno de los problemas que suceden cuando algún alcohólico o un drogadicto entra a un centro de rehabilitación y pasa medio año, pasa un año, se limpia, deja de drogarse o deja de tomar y sale de ahí contento, con ganas, porque ha sido limpiado, ¿no? Tal vez. Pero el problema es que regresa al mismo lugar, regresa al mismo ambiente, regresa con los mismos amigos, y es ahí donde todo se cae, porque cambios exigen limpieza. Entonces no solo es un cambio por un tiempo, esto todo tiene que cambiar. Quiero que cambie, entonces voy a dejar de hacerlo. Tal vez limpiar tu teléfono de redes sociales. Y ahí dice, ay pastor, eso sí no. Redes sociales. Te voy a decir la verdad, yo solo tengo una red social. Soy viejito, ¿no? Facebook. Pero esa a veces me esclaviza. Y me doy cuenta que tengo que hacer cambios, porque en esa me clavo a veces mucho tiempo. Y otros Instagram y TikTok y no sé cuánta cosa. Y yo desde antes dije, no, si con una tengo, ¿para qué quiero tantas? Pero hay que hacer cambios para tener una mente sana, porque ahora ya no es lo que quieres ver, es lo que quieren que veas, y casi todo es basura. O a lo mejor tienes que limpiarte de actividades no importantes, que no son malas, pero tienes que hacer cambios para estar con tu familia, o tu esposa, o tus hijos, o hacer cambios de gente, de amigos, gente que no edifican tu vida. Yo oía en estos días oí una encuesta que compartían, que tú eres el 80% de las 5 personas que más influyen en tu vida, que tienes cerca de ti.
Entonces piensa quién tienes cerca de ti. Porque esas personas, si no son buenas amistades o gente que edifica, tú eres el 80% de eso. Tenemos que hacer limpieza. Tú ya no estás tú estás para escoger. Como adulto tú tienes que elegir con quién quieres estar, quién va a bendecir tu vida y con quién quieres caminar. Pero no solamente son cambios externos. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que limpiar también el corazón. David decía: Señor, límpiame más y más de mi maldad. Y cuando tú vienes a Él y dices: Señor, en tu luz alumbra mis motivaciones, mis intenciones, límpiame. Y límpiame de tal manera que pueda agradarte en todo lo que hago. Entonces los cambios requieren limpieza, requieren acciones. Los cambios no sirven cuando quedan solo en ideas, en conceptos, en intenciones. Y ya vimos que no se trata de ser buenos, de esforzarnos. Se trata de ser cristianos, discípulos que realmente creamos a esta verdad. Así como has creído que la vida eterna y el perdón de pecados lo tienes y eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, hoy te digo, tienes que creer que leyendo, meditando y tomando este libro de verdad como tu manual de vida, los cambios van a venir a ti. Y serás prosperado y serás bendecido en todo lo que emprendas, y Él va a estar contigo y tu mente será renovada y serás un hombre o una mujer que levantará la cabeza y podrá decir: soy un hijo de Dios que camina en victoria, porque la verdad de la palabra de Dios es lo que gobierna mi mente y mi mente guía mis decisiones. Efesios 4:22 dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Entonces, querida iglesia, yo quiero que hoy podamos venir al Señor y venir a Él y de verdad reconocer que le necesitamos. Pero no se te olvide, orar es hablar con Él, leer la Biblia es dejar que Él nos hable. Y cuando tú tomas la palabra de Dios, no solo para hacer un devocional por cumplir, sino porque realmente amas este libro. Hace años leí en los hoteles los Nuevos Testamentos que dan los Gedeones, o en los hospitales. Y en una ocasión, en un hotel o en algún lugar así, yo abrí ese Nuevo Testamento y decía: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y así de sencillo resumo lo que te he estado compartiendo. Este libro traerá cambios a tu vida. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es ese pecado oculto, ese pecado vergonzoso o ese pecado evidente de carácter que sigues siendo y sigues teniendo? O esos pensamientos de temor, de tristeza, de depresión, de soledad, de nadie me quiere. Pastor, aconséjeme. Pastor, ore por mí. Lee la palabra. Lee la palabra. Tómate un plan. Empieza el Nuevo Testamento. Toma las cartas. Lee la palabra de Dios sistemáticamente, seriamente. Ámala. Y habrá días donde solo leerás un versículo y con eso tienes. Habrá días donde te clavas y puedes meterte. Y si eres un poquito más profundo, hasta te metes a estudiarla y ¿por qué dice eso? Y empiezas a agarrar libros y así se lee, se mastica, se valora este libro tan precioso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Porque hoy hemos aprendido una ecuación que parece rara, y la verdad te lo digo, lo es. Pero si Dios lo dice, resulta. Y me ha resultado a mí. Y yo sé que muchos de los que están aquí saben de lo que les estoy hablando. Cuando tú lees la palabra, cuando tú meditas en ella,
cuando hay palabra de Dios, cuando tú le buscas, cambias. Porque la verdad de la palabra viene y contrarresta las mentiras del diablo. Señor, esta tarde, esta revelación, esta verdad, que se haga un rema en el corazón de tu iglesia, que amemos tu palabra. Y no solamente, Señor, se quede en un concepto, porque yo sé que aquí, todos los que estamos aquí, estamos luchando con áreas que a veces nos sentimos condenados, tristes, incapaces, avergonzados. Estamos luchando en diferentes áreas visibles, áreas que no se ven, cosas que nadie sabe, cosas que todos lo ven. Pero Dios, qué glorioso es saber que nos amas, que conoces nuestras debilidades, y así tú ya diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos vida eterna. Y ahora no se trata de predicar un evangelio, sé bueno para ir al cielo, porque nadie, no hay justo ni aun uno. Pero sí nos has llamado a vivir en esta tierra una vida abundante, una vida de libertad, una vida de ser como tú, Señor. Y si te amamos a ti, tú mismo dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, sino el que hace, el que guarda mi palabra. Y Señor, que tu iglesia, que yo mismo podamos regresar a lo fundamental, que es tu palabra, que amemos tu palabra, que leamos tu palabra, que meditemos en ella, no solo unos días, no solo el domingo, como veíamos en este estudio, que ni hace nada en nuestra transformación, sino que de verdad seamos discípulos disciplinados, que te amemos y que podamos vivir esa vida abundante. Aquí hay muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que están buscando respuesta, dirección a sus vidas, que dicen, Señor, ¿hacia dónde debo de caminar? Que entiendan esta misma verdad, que tu palabra guiará nuestras vidas, tú harás prosperar nuestro camino, todo nos saldrá bien. Señor, tú nos guiarás, tú nos enseñarás, y te pido, Señor, que tú lo hagas en nosotros. Díselo al Señor, escucha este canto y vamos a hacerle una oración en nuestras vidas, este canto, y dile, Señor, sigue obrando en mi vida. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amén, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Da un aplauso al Señor.
podamos ser hacedores de la palabra, podamos convertirnos en discípulos que amamos la palabra de Dios. Amén. Y el cambio vendrá y lo verás en tu vida.